Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, es un gozo estar nuevamente en este púlpito. Y en realidad, hermanos, yo tendría que estar también sentado ahí junto a ustedes y escuchar al pastor anfitrión de aquí de la casa, el pastor Catani. Antes que seguramente después voy a estar bajando, pero quiero agradecerles a todos los hermanos en general. Gracias, hermanos, a la iglesia local por ese amor, ese cariño que han tenido para con nosotros, para con nuestra familia. Agradecido al pastor también por la invitación, y la verdad que nos sentimos muy privilegiados de poder estar en esta iglesia Maranata y compartir junto a ustedes esta alegría de cumplir un año más de vida, ¿no? Son 7 años y seguramente han pasado un proceso, ¿no? De cambios. Bien decía la hermana, al principio seguramente no había elementos para constituir el local, la iglesia, faltaban sillas, pero Dios en su misericordia ha ido proveyendo, porque Él es fiel, hermano. Y así, seguramente, como han llegado hasta los 7 años, seguramente el Señor tiene mucho más años de vida para ustedes. Amén. Así que hay que apresurarse. Esta iglesia hace honor a lo que va a suceder muy pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Así que hay que acelerar el proceso. Aquellos que están en letargo, hay que despertarse y tomar la mancera del arado y darle para adelante, hermanos. Así que, hermanos, y yo les agradezco infinitamente por todo el cariño, la atención y especialmente la comida, hermanos. Yo no sé cómo voy a hacer para predicar. Estaba tentado mirando allá la cocina y el olor del chanchito. Aunque el Señor me dice que no debemos darle a la carne, pero hermanos, acá está la lucha contra la carne. Amén. Pero hermanos, vamos a darle primero al alimento espiritual y luego sí, vamos a darle lugar a la carne un poquito, hermanos. Así que, pero bien, hermanos, felicidades, feliz aniversario para la iglesia. Que Dios le prospere, que Dios le siga bendiciendo en gran manera, hermanos, y que todos juntos, ahora que nos conocemos, podamos tener esa comunión, ¿no? Con la iglesia de allá de Jujuy, de Jesucristo, la única esperanza, la iglesia bautista, y también la iglesia bautista, la Buena Semilla, en la ciudad de Tupiza, en Bolivia. Así que quedan también invitados para que cuando alguna vez anden por Jujuy o por Tupiza, las puertas y nuestro corazón también va a estar abierto hacia todos ustedes, hermanos. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir a nuestro Dios eterno que Él bendiga su palabra. Amado Dios, cuántas gracias le debemos dar, Señor, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has provisto a esta iglesia todo lo necesario, Señor. Amado Dios, rogamos y le pedimos, Señor, que esta iglesia se siga expandiendo, que pueda cumplir, Señor, muchos años más de vida, y que en ese proceso, Señor, los hermanos puedan crecer, puedan alimentarse y puedan serte fiel, Señor, en lo poco. Porque, Señor, sobre mucho le vas a poner. Amado Dios, oramos para que no solamente los hermanos adultos, mujeres, hermanas, sino también los niños puedan encaminarse a través de la enseñanza bíblica. Qué importante es, Señor, y nos gozamos ver a los niños participar de este evento. Gracias, Padre,
por las hermanas y hermanos que están trabajando con aquellos niños, tal cual lo dice tu palabra allí en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartarán de él. Gracias, Padre, por el gran trabajo que está haciendo el pastor aquí en esta iglesia, por los hermanos que acompañan su ministerio. Bendícele, Señor. Y ahora, Padre amado, guíanos a través de tu Espíritu Santo a poder escuchar tu voz y que ella nos edifique. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a estar buscando ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Números capítulo 13. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Quizás vamos a saltear algunos pasajes, pero hermanos, esta historia, la cual quiero hablar de dos personajes ahí protagonistas de esta historia que me encanta, la cual quizás muchos de los que han leído le han puesto ahí nombres a sus hijos, o alguno quizás tiene ese nombre, pero hermanos, quiero que saquemos ejemplo de ellos. Número capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y aquí, hermanos, Dios manda a Moisés que envíen hombres a reconocer aquella tierra prometida que el Señor le decía que fluye leche y miel. Y ahí estaban cerca, pero debían mandar algunos hombres a conocer, a reconocer aquella tierra. Y desde el versículo 4 en adelante hasta el 16, tenemos ahí una lista de los hombres que iban a prepararse para ver aquel lugar, aquella ciudad, aquellos espías, y de los cuales, hermanos, encontramos ahí dos hombres que van a ser los protagonistas de esta historia. Y ellos son Caleb y Josué. Y ya en el versículo 17 dice ahí: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Nehueb y subid al monte y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad por fruto del país
y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Nehueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron, dice la palabra de Dios, un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y ahí, hermanos, estuvieron estos hombres reconociendo aquel lugar. Y vaya, hermano, que era un buen lugar lo que Dios había prometido. Era tan fructífera esa tierra, tan fértil para que ellos puedan habitar. Y dice ahí, encontramos que un racimo de uva fue cargado por 2 personas ahí en su espalda. Y hermanos, cuando Dios promete algo, Él no miente. Amén. Tal cual lo dice Tito ahí, Dios no miente cuando promete. Amén. Entonces, hermanos, debemos aprender a confiar en ese Dios y creerle a ese Dios todopoderoso. Y ahí estaban los espías mirando aquel lugar y trajeron, después de 40 días, lo que había en aquel lugar. Dice el versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿qué dice? Es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí, ¿a quién? A los hijos de Anac. ¿Y quiénes eran los hijos de Anac? Lo encontramos ahí en el versículo un poquito más abajo, versículo 33. Dice ahí, también vimos allí, ¿qué cosa? Gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Hermanos, era una tierra tal cual Dios le había prometido. Era una tierra que fluía leche y miel, pero hermanos, había problemas para habitarla. Y ellos trajeron la noticia. ¿Es buena? ¿Es habitable? ¿Es tal cual? Dijeron. ¿Es productiva? Pero hay un problema. ¿Cuál era el problema para ellos? ¿Por quién estaba habitada? Más fuerte, hermano. Gigantes. Gigantes. Eran hombres guerreros, eran hombres poderosos,
Y eran gigantes. Pero hermanos, dice en el versículo 30. Entonces, dice en el versículo 30, ¿quién aparece ahí? Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más, ¿qué dice? Podremos nosotros que ellos. Amén. Hermanos, de los 12 hombres que fueron, y no fueron cualquier hombre, eran hombres preparados, eran hombres de guerra, eran hombres que no tenían miedo, que tenían valor, y ellos fueron a esa tierra a espiar, a ver qué tal estaba para habitarla. Pero hermanos, 10 de ellos dieron una mala noticia. Es buena, pero hay gigantes. ¿Cómo la vamos a habitar? ¿Cómo vamos a posesionarnos? Pero fíjense, uno de ellos, Caleb, tuvo otra visión. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, en nuestra iglesia. Amén. Que cuando hay gente, hay hermanos que tiran para un lado, que en vez de sumar restan, tienen que levantarse Caleb para decir: podremos contra ellos. Amén. Vamos a poder contra los gigantes. Pero hermanos, pocos son los Caleb que encontramos en las iglesias. Dice ahí, versículo 33 al final decía: nosotros a nuestro parecer, dice, como langostas, así les parecíamos a ellos. Hermanos, yo quiero decirles que nos vamos a enfrentar en la vida a muchos gigantes. Los gigantes puede ser una enfermedad. Los gigantes en su vida puede ser un problema económico. Un gigante en su vida puede ser inclusive sus miedos. Pero hermanos, tenemos que aprender de este hombre, Caleb. Él dijo al final del 30, porque más, ¿qué dice? Podremos nosotros que ellos. Acá, hermanos, vemos una convicción. Ahora no estamos sabiendo por qué Caleb decía esto. Pero a mí me encanta su convicción. Queremos hombres y mujeres con convicción. Amén. Pero hermano, la convicción viene a través de la seguridad de algo que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque hombres con convicción no están dudando, no están teniendo miedo. Pero él decía: nosotros podremos contra ellos. Ahora, hermano, yo creo que los espías, el resto de los espías lo miraron a Caleb diciendo: Caleb, ¿y cómo vamos a hacer eso? Este Caleb está loco. Hermanos, los espías miraban la situación con las fuerzas humanas. Y en Proverbio capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová y no te apoyes. ¿En qué? En tu propia prudencia. Hermanos, en nuestras fuerzas no vamos a poder vencer ningún gigante.
en nuestras fuerzas es imposible. Apartado de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Hermanos, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, debemos recurrir a Él. Amén. Capítulo 14. Dice ahí, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos, ¿a dónde? A Egipto. Y dice el versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, esta queja suele suceder cuando nos enfrentamos a los problemas. Suele suceder cuando en nuestro andar, en nuestra vida, vienen dificultades, vienen pruebas. Ahí estamos quejándonos del Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué? Y vienen los por qué, y por qué, y por qué, y renegamos del Señor, tal cual lo hacía el pueblo de Israel. Pero hermano, eso es porque no tenemos convicción, porque hemos bajado nuestra mirada del Señor. ¿No dice su palabra que debemos poner nuestros ojos en Jesús? Lo dice en Hebreo. Pero hermano, cuando nosotros bajamos la mirada tal cual lo hacía el pueblo de Israel, entonces vienen las quejas. Hermanos, volver a Egipto, ¿qué era? ¿Volver a qué? Al mundo, para nosotros. Para ellos era volver ¿a dónde? A la esclavitud. A la esclavitud. Donde ellos eran azotados, donde ellos eran golpeados, donde no tenían libertad, hermano, para vivir. Solamente trabajaban, ahí estaban en el lodo haciendo ladrillos y todo eso, y esa era su vida, mezclando la paja. Hermanos, ese trabajo es uno de los trabajos quizás más duro que existe. No sé si alguna vez ustedes vieron, pero ahí en Jujuy hay muchos lugares donde preparan el ladrillo. Y para preparar el ladrillo, para hacerlo cocer, hay hornos donde se mete ahí el ladrillo para que ahí se prepare. Pero, hermanos, el proceso es en unos lugares donde hay lodo y paja, y la gente, familias enteras, se tiene que meter ahí descalzo y empezar a pisar todo el lodo para prepararlo. Y hermano, cuando usted ve a esa gente trabajando ahí, usted no puede distinguir quiénes son, porque están llenos de lodo. Y hermanos, usted va a decir, eso en época de calor, bueno, quizás pasa, pero cuando llega el invierno, usted tiene que estar de esa manera preparando el lodo. Y el pueblo de Israel estaba esclavizado para hacer ese trabajo. Hermanos, ellos estaban prefiriendo volver de nuevo a Egipto a ser esclavizados antes que sufrir aquella prueba que tenían frente a los gigantes. Pero fíjense, hermanos, lo que hace algunos en la iglesia cuando no confía en el Dios Todopoderoso.
¿Sabe lo que provoca en la congregación? Desánimo. Desánimo. Esos 10 hombres provocaron desánimo al pueblo de Israel, haciéndole sentir que debían volver a Egipto. Y hermanos, muchos de nosotros también venimos a Cristo y creemos que ahora sí vamos a prosperar, me voy a comprar un coche, voy a tener trabajo, etcétera, etcétera. Y hermano, quiero decirle que en la palabra de Dios no encontramos eso. No encontramos prosperidad. No encontramos, hermanos, que vamos a enriquecernos por venir a Cristo. Ese es un evangelio falso. Usted debe saber, hermano, que venir a Cristo va a sufrir. Amén. Pero por la gloria de Dios, usted va a estar asegurado para toda la eternidad. Porque en Cristo encontramos salvación. En Cristo encontramos la vida eterna. Amén. Y no hay otro camino. Bien lo describe Juan en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, no hay otro, dice el Señor Jesús. Pero hermanos, vienen los problemas y nosotros nos desanimamos. No hay cosa más triste, hermanos, que cuando uno está en aflicción, se aparta de la iglesia. Hermanos, ¿cuántas ovejas tenemos que ir a buscar que están en aflicción, están en prueba? Y en vez de aferrarse más al Señor, más a ese Dios, hermanos, se apartan. Se apartan. Hermanos, es cuanto más tenemos que estar aferrados del Señor. Y si es grande la tormenta, hermano, recoja ahí entre su familia, abrácese y ore hasta que pase la tormenta. Hermanos, de esa forma vamos a salir adelante venciendo los gigantes. Amén. Hermanos, no queremos gente que quiera volver a Egipto en la iglesia. Queremos gente que mire para adelante. Que no esté criticando. Que no esté mirándose el uno al otro. Y si está en eso es porque no está trabajando, no está haciendo algo en la iglesia. Porque el que está trabajando no tiene tiempo de estar mirando de un lado para otro y criticando a la iglesia. Hermanos, quiero decirles para ahí a aquellos que les gusta criticar la iglesia, no hay iglesia perfecta. Somos iglesias conformadas por pecadores. Así que, hermano, mire al Señor como modelo. Amén. Después de tantas quejas en el pueblo de Israel, dice ahí en el versículo 6, y acá encontramos a otro protagonista. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, ¿qué cosa? Sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Y esto es, hermano, la convicción de Josué y Caleb. Si Jehová, ¿qué dice, hermanos? Se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis, ¿qué cosa? Rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Hermanos, así nosotros debemos ver los problemas. Amén. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, si Jehová se agradare cuando nosotros estamos ahí luchando con nuestros gigantes, que son los problemas, las aflicciones, enfermedades, Él nos va a hacer atravesar aquella situación. Amén. Y hermanos, es verdad, esos hombres eran gigantes y no eran uno, era todo un pueblo, eran hombres guerreros, preparados. Tal cual lo describe ahí, podríamos ver un poquito la historia imaginariamente con David y Goliat. Pero hermanos, no eran hombres que no se podían vencer. Lo hizo David. Pero hermanos, aquí estaba Josué y Caleb con una convicción ciega en el Señor. Y esa es, hermano, la forma en que debemos enfrentar nuestros gigantes, con convicción, creyendo en ese Dios todopoderoso. Pero hermanos, vamos a encontrar siempre en nuestras iglesias que hay gente que en vez de sumar, resta. En vez de apoyar, están ahí para dividir. Están ahí para criticar. Hermano, no debe ser un problema, debe acostumbrarse. Y usted va a decir, pero ¿por qué son así? Yo siempre vengo a la iglesia, estoy ahí y quiero hacer esto y lo otro, pero hay hermanos que no vienen, que no están, que no participan. Hermano, usted no se fija en el resto. Usted mire al Señor. Amén. Mire al Señor. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos una iglesia llena. Quizás la semana que viene puedan ser 2 o 3. Pero no es para desanimarnos. No es para decir, cerremos la iglesia porque los hermanos no quieren venir. Hermanos, tenemos que seguir adelante. Recién van por los 7 años. Hermanos, tenemos que seguir la carrera que el Señor nos ha marcado. Por la gracia y la misericordia, nosotros tenemos 21 años en la congregación. Y hemos batallado, hemos sufrido, hemos comenzado quizás de la misma forma que ustedes han comenzado, con poco. Nosotros allá en Jujuy comenzamos en un lugar donde no teníamos agua potable, no teníamos luz. Y hermanos, era un barrio muy humilde, de escasos recursos, y ahí nos llevó el Señor. Ese era nuestro gigante. Pero hermanos, el gozo que había en los hermanos hacía, hermanos, que eso que parecía gigante sea algo pequeño. Tal cual lo dice Caleb, lo vamos a comer como pan. Vamos a agarrar un gigante, lo vamos a poner al medio y vamos a cerrar el pan y lo vamos a comer. ¿Amén? Hermano, así tiene que ver los problemas. Si el problema es grande, porque puede ser grande, pero yo tengo un Dios más grande que el problema. Amén. Entonces, hermanos, de esa forma hay que ver los problemas. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problema? Pero hermano, sepa que usted como hijo de Dios, como cristiano, debe aferrarse a las promesas del Señor. A ese Dios que usted no ve, pero existe. Usted ve una flor, ahí está la creación de Dios. Usted ve ahí en su rostro, en su espejo, aunque capaz que no le guste, ahí está la creación de Dios. Amén. Por cierto, a mí sí me gusta. Amo mi rostro. Porque Dios me hizo así.
Amén. Yo sé que muchos quizás tienen complejo, ¿no? Pero hermano, eso puede ser un gigante en su vida. Debe amarse como es. Así como Dios lo trajo. Usted es una creación de Dios. Hermanos, hay muchos gigantes que pueden venir a su vida. A forma personal, a forma familiar y también a forma de la iglesia. Hemos sufrido nosotros, hermanos, muchísimo en la iglesia. Nos ha costado levantar la obra. Muchos hermanos han puesto de su vida en esta obra allá en Jujuy, 20 años, dando para que esa iglesia pueda crecer, colaborando para que esa iglesia pueda levantarse, de su tiempo, de su dinero, de sus cosas, de sus materiales, y ahí está la iglesia. Ahora la iglesia tiene luz propia, tiene agua propia. Nosotros, hermanos, teníamos que ir a un caño que estaba ahí público, o como le dicen en Bolivia, una pila. Y ahí todo el barrio iba ahí. Y nosotros haciendo fila con bidones para recoger el agua junto a los vecinos. Hermanos, no fue fácil para nosotros levantar esa obra. Nosotros salíamos de una iglesia donde teníamos muchas comodidades, pero el Señor nos sacó de esa comodidad, nos sacó de Egipto para ir a buscar una tierra que fluye leche y miel. Y hermanos, seguramente Dios lo trajo acá con un propósito. Dios lo ubicó en este lugar con un propósito. Van a tener dificultad, van a tener luchas, pero hermanos, si nosotros tomamos con la misma convicción que tenía Josué y Caleb, vamos a vencer nuestros gigantes. Amén. Esos problemas grandes van a ser pequeños. Ustedes se lo van a comer como pan. ¿Qué es un problema? Si tengo un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Hermano, hace falta convicción en su corazón. Debemos tener esa convicción plena de quién es nuestro Dios. Para ello debemos conocerle. Amén. Quisiera que vamos a Josué, un poquito más adelante. Capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Y quisiera que por favor todos los podamos leer a este pasaje. Dígame si lo tienen. ¿Lo leemos? 2, 3. Mira. Amén. Mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces. Hermanos, enfrentar los problemas no es quedarse de brazos cruzados. Hay que enfrentarlo. Hay que localizar el problema y enfrentarlo. Esfuérzate. ¿Y qué más dice? ¿Y seas cobarde? No, hermano. Seas valiente. Y seas valiente. Hermano, esto no es como cuando hay veces hay pelea en el matrimonio y están discutiendo y lo que hace uno agarra y se va y después de haber largado ahí la dinamita y se va por la puerta y cierra y cree que ya se acabó el problema. Eso es de cobarde. Porque usted cuando vuelva y abre la puerta va a encontrar el problema de la misma forma. Usted no solucionó nada. Debe ser valiente y enfrentar el problema. Amén.
Decía, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nosotros hay veces estamos ahí tirados, llorando, lamentando por cosas que Dios puede hacerla por usted? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hemos bajado nuestra mirada. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Creemos nosotros que podemos con todo. Y el Señor dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, necesitamos convicción como la de Caleb y Josué. Amén. Y ellos estaban aquí sabiendo en quién habían confiado. Y dice, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo en donde quiera que vaya. Hermano, qué hermosa palabra del Señor, qué hermosa promesa. No es, hermano, que usted está en algún lugar y el Señor se aparta. Vaya donde vaya, ahí va a estar el Señor. Esté donde esté, ahí va a estar el Señor, luchando y peleando por usted. Amén. Solamente el Señor le dice, esfuérzate, no desmayes. Anímate, hermano. Anímate, iglesia. Vas a tener gigantes en su vida. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es, ¿qué dices? Por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, fíjese cuando lea. Si Dios es, no dice con, dice por. Entonces, ¿quién es el que pelea? Es Dios. ¿Quién es el que va al frente? Es Dios. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermanos, ese es nuestro Dios, fuerte y poderoso. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 y dice ahí la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. Hermanos, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y eso, hermanos, debemos nosotros aprender. Pero, hermanos, esto es conociendo las Escrituras. Esto no es algo mágico que sucede, hermanos. No es. La convicción está ahí en su corazón. Dios le ha hecho su Hijo. Y, hermanos, Dios le ha dado poder, autoridad, para que a través de la oración usted clame, usted pida a ese Dios conforme a la voluntad de Dios, será posible. Amén. Acá una niña decía, pedid y se os dará. Buscad y se os y hallaréis. Hermanos, es el Señor Jesús. Son sus palabras ahí en Mateo. Pero tenemos que tener convicción. Hermanos, sepa que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Amén.
Pero quiero, hermanos, fortalecerle como todo soldado. ¿Qué necesita? ¿De qué necesita para batallar? Un soldado va a la guerra deportivo. ¿Qué se pone? ¿Cuál es su indumentaria? ¿Cómo va un soldado? Va con su uniforme, ¿verdad? Para batallar. Entonces nosotros nos tenemos que poner ese uniforme para la pelea. Vamos a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice ahí el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar, ¿de qué forma? Firmes contra las hechanzas, ¿de quién, hermano? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir. ¿Cuándo? En el día malo, cuando vengan los gigantes a su vida. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, dice el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios. Amén. Hermanos, sin la palabra de Dios no podemos ser victoriosos. En mis fuerzas es imposible, tal cual lo vimos ahí en Proverbio. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú solo no vas a poder, hermano. Pero Caleb decía, si Jehová, ¿qué? Se agradare, entonces los comeremos como pan. Amén. Por último, Salmos 121. Salmo 121, versículo 1. Y este es un salmo, hermanos, que puede usted aprenderlo. También enseñarle a sus hijos para que aprendan también ellos a soportar cuando vengan los gigantes a su vida. Pero ellos deben saber dónde van a poner su mirada. Dice ahí el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿qué dice, hermanos? ¿Viene de quién? ¿De quién? Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, ese es nuestro Dios. Amén.
Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que sabe que estás en problema, pero Él te dice, hermano, no te preocupes, ahí estoy yo. Amén. Y hermano, eso debe usted aprender a confiar en ese Dios, tal cual lo hacía Josué y Caleb. Hermano, necesitamos hombres como Josué y Caleb en nuestras iglesias. Amén. No queremos gente cobarde, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. Sepa, hermanos, que van a venir gigantes a la iglesia. Va a haber gente que quizás le traicione. Y no nos debe asombrar. La Biblia nos relata en los evangelios que ahí hubo un traidor. ¿Cómo se llamó? Judas. Y entonces, hermanos, no nos debe extrañar todos estos tipos de cosas que suceden en nuestras iglesias. Pero sí, hermanos, debemos estar firmes. Firmes. Y ya saben, a ponerse la armadura del Señor. La armadura espiritual. Amén. Para soportar y vencer a los gigantes. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Querido Dios, cuántas gracias le damos, Señor, por su fidelidad. Gracias, Padre, por sus promesas. Gracias, Padre, porque dice ahí el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Qué hermoso, Señor, el saber que tú estás ahí siempre y nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar. Gracias, Padre, porque tú peleas la batalla. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, porque estamos bajo tus alas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, a creer, Señor, en lo que dice la palabra de Dios. Gracias, mi Dios. Oramos, Señor, por los hermanos que han venido en esta mañana. Bendícelos, Señor, en gran manera. Ayúdale, Señor, a batallar contra los gigantes de su vida. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder abrir una vez más tu palabra y que sea expuesta a tu pueblo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano.